¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quería que hiciéramos una reflexión sobre un síndrome que se llama el síndrome de último momento y que tiene que ver con algunas de las noticias que nosotros vemos normalmente en televisión. Y esto me vino a la cabeza porque el otro día estaba escuchando, no sé, viendo alguno de los telediarios o escuchando noticias en la radio. Y entonces escuché que un chico joven había entrado en su casa con un cuchillo y había dado un número de cuchilladas muy grande a su padre, con lo cual había fallecido y luego él se había suicidado o algo parecido. Bien, bueno, no recuerdo realmente la noticia si fue así o ocurrió de otra manera o él acabó detenido por la policía. Bueno, bien, tampoco importa mucho. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que este tipo de noticias pues sean lo habitual en la televisión. Tanto es así que es un síndrome bastante curioso porque como veis a mí se me ha olvidado. O sea, exactamente no sé realmente cuál es el final de la noticia ni qué es lo que sucedió en el momento final. Y eso me llevó a reflexionar un poco sobre este tipo de noticias que estamos habituados o de sucesos que estamos habituados a escuchar en las noticias como si no hubiera otra cosa, es decir, como si no hubiera otro tipo de noticias interesantes, digamos, instructivas, educativas o algo así, que tenemos que vivir con este tipo de sucesos trágicos durante todo el tiempo. Y entonces, basándome un poco en este libro que nosotros tenemos aquí, que es un libro del profesor Fernando Castro Flórez, profesor de la Universidad Complutense, lo veis al revés, pero bueno, se llama Mierda y Catástrofe, es el título del libro. Y de aquí pues he extraído algunas reflexiones que tienen que ver un poco con todo esto, ¿no? Con el tema de las noticias y sobre todo pues este tipo de noticias trágicas que estamos habituados a escuchar habitualmente en televisión. La primera cosa que debíamos de decir y que dice el profesor Castro Flores es que el miedo es uno de los símbolos de nuestro tiempo. Es decir, parece que las noticias quieren que nosotros vivamos con ese miedo y que tengamos ese miedo en el cuerpo para pues yo que sé, así tenernos de una manera más controlados. Puede ser esa la situación, ¿no? De hecho, atendemos a las noticias con un símbolo, con un signo de bastante angustia. Es decir, bueno, vamos a poner la televisión, dan las noticias, a ver qué ha sucedido, ¿no? A ver si el fin del mundo ha llegado ya. Y luego resulta que el fin del mundo no ha llegado, ¿no? Otra vez, pues no pasa nada, no ha sucedido nada especial y tenemos ese tipo de noticias trágicas en las cuales muertes, asesinatos, violencia, todo este tipo de cosas, ¿no? En muchos casos esperamos cada hora y decimos, uy, son las 6 de la tarde, voy a poner la radio porque ahora dan noticias y a ver si el fin del mundo pues ha llegado ya, cosa que no ha sucedido porque todo está normal, ¿no? Todo está normal. Esto me lleva a pensar un poco en la Edad Media, ¿no? También y en lo que sucedía durante esa época que nosotros quizás ya tenemos superada, ¿no? Esa angustia a la segunda venida de Jesucristo, digamos, a la llegada del fin del mundo, pues estaba presente y de hecho, pues supongo que los sacerdotes jugaban con esa idea ante gente ignorante para bueno, pues tenerlos dominados o bajo su control, ¿no? Que sería un poco la idea. Entonces yo creo que ahora pues nosotros debíamos pensar un poco lo mismo, es decir, una vez superada toda esa idea del fin del mundo y de la segunda venida de Jesucristo, que yo no niego que pueda pasar, pero bueno, que parece que hemos perdido, pues una vez superado todo el tema de la religión, ¿qué ocurre? Es decir, parece que ahora estamos pendientes solo de las noticias para ver si ha llegado ya el fin del mundo. Es decir, parece un poco ilógico, ¿no? ¿Qué pretenden? ¿Controlar nuestro pensamiento, controlar nuestra forma de vida debido a este síndrome del último momento, de que estamos viviendo el último momento y que puede ser que en un minuto todo desaparezca? Pues bueno, quizás es un poco parecido, ¿no? Parece que la televisión ha sustituido a la religión ahora mismo en muchos de los casos. Y es que la catástrofe es algo que forma parte de nuestra vida diaria. Paul Virilio, que es un filósofo francés, dice que el progreso
nos trae también la catástrofe. Es decir, cada nuevo invento que se produce pues trae alguna desgracia, al mismo tiempo que nos proporciona nuevas oportunidades o nuevas ventajas o comodidades, vamos a decirlo así. Voy a poner un ejemplo que va a ser muy fácil y todo el mundo lo va a entender. Tenemos el ferrocarril, ¿no? Se inventa el ferrocarril pues a mediados del siglo XIX y se empieza a generalizar por todo el mundo. Eso ayuda al transporte, tanto de personas como de mercancías, de una forma mucho más rápida. Pero al mismo tiempo, el invento del ferrocarril trae consigo también la posibilidad de un descarrilamiento. Entonces el descarrilamiento significaría la pérdida de vidas humanas. Es decir, avanzamos por un lado en algo más cómodo para nosotros, pero al mismo tiempo eso supone también que estamos sometidos a la posibilidad de una catástrofe. Exactamente, podemos poner ejemplos con aviones, con coches, con barcos, con lo que queramos, ¿no? Es decir, incluso con nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años y que también puede ser que produzcan cierto tipo de enfermedades que al final lleven a alguien a la muerte, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? En eso, o sea, la catástrofe es algo que está presente en nuestra vida diaria, en la cual tenemos que estar, o estamos acostumbrados, entre otras cosas porque bueno, pues lo escuchamos habitualmente en televisión, que suceden este tipo de cosas que al mismo tiempo, como decimos, nos hacen la vida más fácil y que bueno, pues suponen la comodidad para nosotros, ¿no? Quizás, como decía Derrida, que es otro gran filósofo, Derrida decía que lo que realmente nos produce miedo a nosotros es no tener nada en qué pensar. Y yo creo que está cargado de razón. Es decir, pues si no tenemos nada en la cabeza, lo cual pensar, a veces tenemos bastante miedo o sentimos bastante angustia. Necesitamos estar distraídos con todo tipo de cosas, de eventos, de espectáculo. Como decía Guy Debord, cualquier espectáculo nos sirve para tener la cabeza en otro sitio y no pensar sobre lo que realmente es importante o sobre aquellas cosas que pueden pues llevar a cabo o se pueden llevar a cabo en nuestra vida y que, como digo, seguramente tienen mucha más importancia que todas estas noticias de las cuales estamos hablando, ¿no? Porque, entre otras cosas, como decía Adorno comentaba que esto nos lleva a una indiferencia total. Es decir, terminamos con una visión narcisista del yo. Cuando escuchamos todo este tipo de noticias, es decir, ¿cómo afecta a nuestra vida este tipo de noticias? Pues está claro que la noticia que yo he contado puede servir para concienciar a la gente sobre la necesidad de no practicar el parricidio o de que el parricidio es un horror. Bien, esto entra dentro de la lógica, pero realmente como no nos ha sucedido a nosotros ni a alguien que sea cercano a nosotros, esa visión narcisista del yo hace que seamos completamente indiferentes a la noticia y que, como por ejemplo me ha ocurrido a mí, no recordemos cuál es el final, ni los nombres de las personas que participan, ni dónde ha sucedido, ni cuál ha sido. Porque vamos a tener otra noticia 3 minutos después que nos va a contar lo mismo o de una forma parecida. Va a ser otro escándalo, otro suceso, otra cosa de este tipo, de la cual tampoco vamos a recordar nada. Con lo cual, esta indiferencia no solamente se produce para estos casos concretos, sino para la suerte de la mayoría de la humanidad, ¿no? Que finalmente, pues quizás estamos preocupados solo de nosotros mismos y de nuestro entorno y nos preocupa muy poco lo que suceda afuera. Sí, lo escuchamos y tal, sí, pero seguimos comiendo exactamente igual y no se nos atraganta ninguno de los trozos que metemos en nuestra boca mientras estamos escuchando todo este tipo de noticias. Así que nada, esta era un poco la reflexión que yo quería hacer, gente, sobre este tema y nada, sobre las noticias, ¿no? Muchas de las noticias de sucesos que son absurdas, no sirven absolutamente para nada y que lo único que hacen es transmitirnos esta angustia del último momento y, como decimos, quizás tener nuestra cabeza distraída para no tener que pensar en otras cosas por si llega el fin del mundo, que como vemos no llega. Bueno, si os queda cualquier duda, cualquier cuestión, queréis establecer un pequeño debate, como siempre, podéis dejar un comentario y nada, pues podemos responderlo. Yo, si está en mi mano, puedo responder alguna de vuestras preguntas o comentar alguna de vuestras ideas. Venga, gente, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.